usted comparta la pantalla para poder seguirlo. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, si lo puedo agrandar un poquito más, Sí. estaría como hoy. Siempre listo. Muy bien. Sí, ahí se ve. Listo, entonces vamos a arrancar acá. Pues lo primero es que, claro, la semana pasada yo no pude estar en el seminario y entonces pues casi que estoy tratando como de hacer una abstracción de los dos capítulos, tanto del sexto como del séptimo, en donde pues se plantea desde Danzi la teoría de la significación y también en este caso de la traducción, sobre todo viéndolo desde Quine. Entonces pues trato como de hacer una primera parte como de abstracción de las dos, seguramente ya visitado por todos y por lo que muchos resumieron especialmente la semana pasada en el video que tú me compartiste. Entonces voy a ir arrancando y de pronto así como tratando de comentar, voy parando algunos momentos. Entonces, rinocerontes y naranjas. Es innegable la mediación y el poder que tiene el lenguaje en la generación de conocimiento, por lo menos desde un punto de vista académico tradicional. Y si las teorías se construyen desde palabras y oraciones, es ahí donde el significado, como propiedad del lenguaje, también adquiere un lugar preponderante en su relación enunciativa de nuestra mente con el mundo, sus objetos, entidades y creencias. Claramente este primer apartado es algo que ya habíamos discutido y que inclusive en sesiones anteriores con Cristian se discutía. Uno de los imperativos que tiene, digamos, la revisión epistemológica, pues está dado también por esa jerarquía que le imprime la enunciación, el lenguaje oral escrito, que de alguna forma difiere, por ejemplo, en el caso de la música, frente a un testimonio oral o un testimonio que, digamos, exista con unas manifestaciones de tipo sonora, mientras que la manera de validarlo como un conocimiento académico y en el rol de investigador casi que siempre tiene que pasar por el filtro del documento, del lenguaje oral y escrito, que inclusive, muy a propósito de todas las discusiones de investigación-creación, sigue suscitando muchas discusiones acaloradas, en donde la forma en que generamos conocimiento de los investigadores en el campo musical artístico necesita y precisa de una traducción a un lenguaje escrito a partir de un documento. Entonces, digamos que eso es lo que me trato de referir en este punto, de cómo el lenguaje de alguna forma engendra el conocimiento desde el punto de vista tradicional académico. Continúo acá. Sin embargo, no es el lenguaje un espejo único de la realidad y, en consecuencia, tampoco debería ser el conocimiento. Este lugar común de la frase anterior dentro de las discusiones de epistemología contemporánea que hemos estado teniendo es el que yo supongo a partir de la argumentación de Quine sobre los grados de indeterminación en la significación y en la traducción. Paro ahí, pues semanas atrás ya hemos llegado un poco a eso, a que esa jerarquía, ese poder que tiene precisamente el lenguaje y por consecuencia el conocimiento, pues nosotros ya digamos que podemos rebatir que no es un reflejo fidedigno de la realidad, que es objetivo, único, metahistórico, universal, sino que es una manera, una visión sin duda alguna, pero que digamos en el trasegar del documento de Danzi, pues siempre se nos ha llevado principalmente a la parte de la verificación empírica, del fundacionalismo, y digamos desde mi interpretación, ya con estos dos capítulos, desde la teoría de la significación y en este caso de la traducción, pues ya se empieza a ver un poco ese propósito de Danzi por esta ampliación holística del concepto teórico de Quine, en donde precisamente empieza a ver quizás esas no debilidades, pero sí de quitarle ese estatus de que el conocimiento y por ende el lenguaje pues son los únicos que pueden hacer un reflejo fidedigno y objetivo de la realidad. Entonces continúo acá. Volviendo al tema de la significación y la traducción, especialmente en este último, en la traducción, se revela la dificultad, en el capítulo de Danzi, de unos supuestos verificables desde la postura atomista y fundamentalista de Quine, cuando se refiere a ello, cuando se establece que son las oraciones observacionales la única, y abro comillas, puerta de entrada al lenguaje, y se propone, en este caso desde Danzi, la posibilidad de que esos datos iniciales no sean completamente sólidos, tal cual como la postura atomista, verificacionista, empirista, sino que puedan ser, y abro comillas nuevamente, revisados y quizá abandonados a la luz de lo que suceda más tarde. Es decir, adoptar grados de indeterminación en las oraciones observacionales,
que es un poco también lo que se recogía del capítulo anterior de esa mirada entre atomismo y entre holismo, en donde las enunciados o las observaciones, perdón, las oraciones observacionales eran las que tenían, digamos, esa idea de verificación inmediata, muy atomista, y que por lo tanto podía existir oraciones individuales observacionales con un determinado significado, digamos, dispuesto, pero que ya en este capítulo, como lo estoy entendiendo yo, ya puede, digamos, como salirse de eso, es decir, otorgarle un grado de indeterminismo a esas observaciones, a esas oraciones, perdón, observacionales, y que puedan tener precisamente esos grados de indeterminismo, como lo anota, creo que dan así como grados observacionales de alguna forma, que rompan un poco esa idea de esa distinción casi que dicotómica que hay, uno indeterminismo, pues unos oraciones indeterminísticas y otras oraciones completamente determinísticas, sino que hay una suerte de grados alrededor de todo eso, donde pues el investigador y la revisión que se pueda hacer entre hechos y teorías no pase de un estado a otro como una bipolaridad, sino que tenga distintas graduaciones. Y este sería ya el último párrafo, entonces, especialmente con el ejercicio de la traducción radical, en el ejemplo que pone Dancy del antropólogo o el traductor que se enfrenta con una comunidad completamente desconocida y sin ningún tipo de conocimiento previo o algo, toma gran importancia, continúa ahí los principios regulativos de caridad y humanidad que asume el traductor antropólogo, y pues yo lo extiendo también al investigador, que tienen como costo la tensión entre la inteligibilidad y la suposición de falsas creencias, que es precisamente el ejemplo del rinoceronte, en donde bien sea que yo asuma una falsa creencia de decir que lo que ellos dicen que son rinocerontes son naranjas, para que sea inteligible precisamente la creencia y el enunciado que ellos tienen, que me lleven precisamente un conocimiento, o por el contrario, yo, digamos, asumir la verdadera creencia, en este caso de los nativos, y no tener comprensión, porque no entiendo cómo así que uno va a exprimir un rinoceronte. Entonces, pierdo inteligibilidad, pierdo precisamente esa traducción por asumir en este caso la postura de la creencia en principio verdadera en ese aspecto. Entonces, yo sí veo que todo esto pues, nos lleva mucho también, y especialmente tú, Kevin, que sabes más desde el punto de vista antropológico, de eso, de esos supuestos, de esas premisas, de esas teorías, de esas concepciones de mundo, para asumir precisamente un hecho, poniendo, digamos, en analogía con la comunidad de nativos, un objeto de posible conocimiento, y qué es lo que yo asumo como investigador para bien sea buscar esa traducción o de alguna forma empezar a poner también mi propia suposición para lograr esa inteligibilidad. Continúo acá. Es en estos principios regulatorios o regulativos donde reposa y preserva la noción de significado, a la espera de que otra traducción difiera o lo haga mejor, que es básicamente lo que finalizó Dancy y Quine sobre el indeterminismo de la traducción. Por ello, la elección de estos principios regulativos, el de caridad y humanidad, dependen de las conjeturas y suposiciones del antropólogo o investigador, inclusive como supuestos ontológicos y teóricos, para seguirte a ti con todo lo que tú nos has puesto, Kevin, en el seminario, y que me parece muy importante, lo que sustenta en última la indeterminación de una traducción y significación en esa pretensión de ser única y objetiva. Esto explicaría nuevamente el lugar común que ya noté, donde la influencia de creencias, teorías, contextos y concepciones de mundo siempre estarán presentes en la empresa del conocimiento y que deben contemplar márgenes de interpretación y ambigüedad por parte del investigador. Ahí estaría entonces. Gracias, Sebastián. Pues sí, yo creo que es como una síntesis muy chévere de lo que veníamos trabajando en la sesión anterior y esta. Y me hace pensar sobre todo en este punto de las traducciones, ¿no? Me llama bastante la atención cómo este puente que hace pues, Dancy entre el tema de la traducción, pero también el tema de la pregunta por las teorías, y cómo el siguiente paso es que a lo mejor, pues cuando hay una traducción, pues no hay traducciones como únicas, no hay traducciones múltiples, y a lo mejor sobre la misma realidad en todo caso. Y el puente con esto luego es como que él se hace la pregunta sobre la infradeterminación de las teorías, en el sentido de que
como hay varias traducciones de la realidad, pues asimismo también hay varias teorías sobre la realidad. Y viene la pregunta por, de nuevo, ¿no? La justificación, la validez y la idea de verdad que está inscrita en la idea de conocimiento. Y es, bueno, ¿cómo hacemos en esta pluralidad, en este caso de teorías, por ejemplo, eh, para saber cuáles son las que se acercan más a lo que acontece en el mundo, ¿no? Es una pregunta y como latente. Yo no sé si alguien, eh, cómo vieron ustedes esos puentes entre esos dos niveles, ¿no? La pregunta por la traducción y que es una traducción múltiple sobre la realidad y que no sabemos cuántas pueden haber incluso. Y la pregunta también por la multiplicidad de teorías que pueden explicar una misma realidad, ¿no? No sé ustedes cómo vieron esos paralelos, como de esos dos, pues sí, dos discusiones que vienen como de tradiciones más bien como distintas en ese texto. Yo, bueno, primero que nada, me gustó mucho el texto, creo que recoge gran parte del problema que expone también el autor y todo el tema de la traducción, que ahorita me gustaría hacer como un pequeño comentario respecto a eso. Pero sobre el lenguaje, yo creo que el autor tiene muy presente que en los diferentes contextos, según las creencias y cómo viven las personas, se van creando lenguajes diferentes. Entonces, él, por ejemplo, es muy preciso con decir que una sola palabra no está cargada o no encierra como la totalidad de un significado, sino que depende de la oración y también depende del contexto. Entonces ahí también se sitúa esta idea y es algo que, bueno, ahorita si algo les comparto mi texto, pero yo lo decía que el autor casi que le dice al traductor que tiene que ponerse como en un personaje del campo lingüístico, o sea, que se ponga a investigar bien cómo hablan los nativos, en qué contextos se están refiriendo a algunas cosas y de qué manera podría él, que desconoce completamente de ese idioma, poder como no perder la esencia de eso que se está diciendo y traspasarlo como a su propia lengua. Y otra cosa que también quería mencionar que me pareció muy interesante es que tú te referías a que hay una sola, bueno, más bien la academia y Occidente un poco, pues se han cargado de establecer como que el conocimiento se valida únicamente por la forma escrita. O sea, y se le ha dado también como un privilegio al lenguaje, como si todo lo que está escrito de por sí se considera como que puede ser digno de generar conocimiento. Entonces ahí también, por ejemplo, los discursos históricos, todo lo que no esté, digamos, en el archivo, en los documentos escritos, en los libros, entonces no hacen parte del discurso histórico. Entonces, por ejemplo, a los indígenas y a las comunidades tipo guayús, mapuches y demás, no se les reconoce porque no, de pronto no escriben o tienen otras formas de escribir o de pronto tienen sus propias lenguas, saberes y demás, pero no se le privilegia eso, sino que se le privilegia totalmente al lenguaje. Y yo creo que pensar el lenguaje es complejo porque podemos caer en varias, yo creo que problemas y no me parece, digamos, fácil pensar que todo debe reducirse propiamente al lenguaje. Hay un texto de Nietzsche, sino que en este momento no recuerdo el nombre, pero era así una crítica de cómo nosotros, los seres humanos, le atribuimos a las plantas, por ejemplo, género. Entonces, la flor se dice en femenino y el árbol, no sé, en masculino. Entonces, como que también es, leyendo el texto me suscitaba mucho eso, ¿no? Y yo decía, debe tener una gran responsabilidad también el traductor, justamente para no conocer una lengua y tratar de rescatar, no imitando como tal palabras o encontrando sinónimos, sino rescatando como la experiencia de los nativos y toda su propia lengua. Entonces, nada más quería como decir eso y resaltar justamente que creo que en esta idea que decía Kevin al inicio, la lengua se va creando de alguna manera por los intercambios culturales, por muchas cosas que yo creo que
eso hace que tengamos también como diferentes formas de pensar, ¿no? Y de analizar pues los diferentes contextos. Entonces, solamente quería decir eso. Gracias, Camila. Yo no sé si alguien tenga otra reacción a la reacción de Sebastián o a Camila. Andrés. Pues sí, digamos que escuchando a Sebastián me conectó. Hay un punto donde él plantea la visión, digamos que el autor, que Dancy, recoge sobre Quine, ¿sí? Yo pues la semana pasada no estuve, yo me dediqué como a escuchar la grabación, la vi toda, incluso vi por ahí que me dieron palo y toda esa vaina. Le estaba contando a Kay que por allá hasta me citaron. Creo que fue Steve. Pero bueno, no, todo bien. Es digamos, claro, cuando uno, y yo vuelvo y reitero lo que decía la vez pasada, cuando creo que pues pasa en el caso también de Sebastián, aunque Sebastián está como un poquito más versado en estas discusiones, que cuando llega alguien de afuera que no perteneció a la tradición de las ciencias sociales y humanas, a ver este tipo de discusiones, digamos que dificulta el hecho de la misma entrada al campo, o sea, de la misma entrada a la discusión, por una serie de lenguajes, ¿sí? Que generan ciertas barreras y pues por lo menos en mi caso me toca con diccionario en mano para entender ciertos conceptos que aparecen y que son reiterativos a lo largo del capítulo y a lo largo de los capítulos que hemos leído. Entonces, en últimas, ahí hay, digamos, un cerco de lenguaje que me imposibilita, digamos, en una primera medida, como tener una visión o me dificulta establecer una tesis general de lo que implica, en este caso, una crítica que está haciendo un autor sobre otro autor, ¿sí? Y aún más cuando yo no he leído ese primer autor, que está criticando ese segundo que estamos leyendo. Entonces, la confusión es bárbara, pero pues claro, es un reto en el sentido de que pues le tocó uno sentarse, ver videos, me tocó ver videos de Quine en YouTube, me tocó, o sea, porque claro, y ustedes van a ver en mi escrito que yo me centré fue en la vaina de tratar de entender primero qué era lo que se estaba cuestionando, ¿sí? Porque pues si no, digamos que iba a quedar como en ese campo de confusiones. Entonces, volviendo al texto de Sebastián, Sebastián establecía hay una línea en el texto, lástima que la quito, pero bueno, donde establecía digamos, donde resumía la posición de Quine desde la interpretación de Dancy, ¿sí? Algo así, creo que era, es que si no recuerdo. Sebastián, ¿usted puede volver a poner el texto? Qué pena, es para retomar desde esa línea que me Sí, pareció algo interesante. Y ahí yo conecto con mi texto. Ah, ya, ahí está. Dice ahí, especialmente en este último se revela la dificultad de unos supuestos verificables desde la postura atomista y fundamentalista de Quine. Ahí quiero yo como empezar, toda vez que pues digamos estamos en un seminario de epistemología y este tipo de claridades me parece que son muy pertinentes, porque claro, yo por ejemplo comparto digamos las interpretaciones que los dos compañeros anteriores establecieron con la historia, con la academia y demás, pero yo en este nivel digamos, de análisis, prefiero ser más cauto en el sentido de tratar de entender primero, venga, ¿qué es esa vaina de que un autor tenga una postura atomista y fundamentalista? O sea, yo me propuse como reto no, digamos, no avanzar. Sí intenté hacer una relación con un ejercicio investigativo que estoy haciendo que al final lo voy a exponer. Lo voy a compartir acá. Gracias, Sebas, por el aporte ahí, por el punto que me dio para lo que yo quería hacer. Y tengo algunas preguntas respecto a la postura de Quine, ¿sí? Porque claro, Dan sí dice, no, venga, este man es tal, Sebastián está acertado en ese camino de decir es que es atomista y es que es fundamentalista, pero en últimas, ¿por qué y de dónde viene eso? Entonces yo hice un ejercicio un poco para tratar de desentrañar eso.
porque me pareció pues realmente muy interesante porque yo observé que hay dos niveles de análisis. Hay un nivel, creo que es de un libro, no sé de pronto Steve que conozca más esa tradición, de esa filosofía analítica, que se basa en un libro que el hombre escribió sobre ese proceso de traducción, creo que es de 1960, ¿sí? Pero por otro lado, a partir de ese análisis de los procesos de traducción que él establece, él está haciendo un puente con los análisis epistemológicos y ontológicos propios de la escuela a la cual él pertenece, que tengo entendido que es un poco una filosofía de corte lógico. Creo que el man es un neocantiano. Perdón, no es la de Viena, no es el círculo de Viena. O sea, no. No sé. Claro, aquí es donde yo digo, bueno, apoyémonos en los que tienen. Yo lo que intenté ver así lateralmente es que es neocantiano, que tiene unas críticas específicas sobre la manera de construir conocimiento, que el man se constituyó un referente en el siglo pasado en este tipo de análisis respecto al trabajo magistral que él hace, que es esa teoría del significado y esa teoría de la traducción, y que a partir de ahí él establece unos principios generales sobre cómo concebir epistemológicamente y ontológicamente el problema del conocimiento como tal. Una filosofía de la ciencia. Creo que el aporte principal de él es en torno de una filosofía de la ciencia. Pero lógicamente lo dejo ahí. Voy a comenzar a leer para, digamos, para empezar a dar como algunas, no sé si precisiones, más bien confusiones respecto a lo que yo tengo acá. Es que estoy tratando de buscar el texto. Listo, ya. Yo lo que sé es que él parte de Círculo de Viena, pero hace una crítica como tal a esa forma. Pero va muy del lado como de Carnapia. Te estás refiriendo a Quine, ¿no? O sea, al autor. Sí, claro, sí. Sí. A Sí. Quine. Espérate, ya estoy acá espérame un momento. Creo que ya. No sé si lo están viendo ahí. No. Todavía no. Ahora. Eso ya como que está cargándose. No sigue blanco. Sí, está como si fuera a cargar, pero está oscuro, sí. Ah, ya, claro. ¿Ya? Listo, bueno. Entonces, claro, la línea de Sebastián es en el sentido en que yo no estaría de acuerdo con esa posición, porque a mí me parece que lo que está diciendo Dancy es que el hombre en un nivel sí viene a ser atomista, pero en otro nivel el hombre se asume como lista. Entonces hay una contradicción desde la cual Dancy entra para cuestionar al autor. Es decir, no está cuestionando que el hombre sea atomista, está cuestionando que hay una serie de asimetrías en dos niveles diferentes sobre los cuales ya Dancy va a establecer, venga, sí, hay que buscar uno, porque él dice que el mismo autor Quine es holista, ¿sí? Pero que hay que buscar un holismo más profundo, con unos criterios de realidad más reflexivos, más, digamos, con un mayor nivel de profundidad. Entonces voy a empezar leyendo acá lo siguiente. Dice, indeterminación y holismo. ¿Están viendo bien ahí? ¿O lo agrando más? Ahí está. Listo. El análisis de Dancy respecto a los planteamientos del filósofo norteamericano Quine transcurre en dos niveles a lo largo del capítulo. Por un lado, encontramos los argumentos de un holismo semántico que aborda la teoría del significado fundamentando específicamente el problema de la traducción. Entonces ahí es como un primer elemento. O sea, está diciendo que Quine es representante de un holismo semántico a la hora de abordar ese problema de la traducción y ese problema del significado. Y Quine va a decir, el significado no es una entidad, más bien es una conducta. Entonces está estableciendo como dos polos, que es la conducta observacional, la oración observacional y la oración no observacional. Pero él va a decir que la oración no observacional va a ser como el cimiento de la ciencia. Por otro lado, se exhiben los planteamientos de una filosofía de la ciencia, igualmente holista, que discurre en las consecuencias que dicha teoría, es decir, la teoría que está esbozando Quine, significado, tendrá sobre aspectos ontológicos y epistemológicos. Entonces él va a decir, las oraciones observacionales son el almacén de evidencia para las hipótesis científicas. Entonces digamos que eso es lo que yo quería decir, como que hay dos, por un lado está en su problema del significado de la traducción y por otro lado está en su problema de la relación entre teorías, hechos y cómo eso tiene consecuencias ontológicas y epistemológicas. A partir del ejemplo del lingüista que, entonces viene como el primer nivel, a partir del ejemplo del lingüista que pretende construir un diccionario radical, la epistemología fundamentalista, aquí sí vendría como un poco ese nivel que estaba señalando Sebastián.
La epistemología fundamentalista y atomista de Quine, según Dancy, se debatirá alrededor de un problema de tipo bipolar que se mantiene en un holismo a nivel observacional como un atomismo a nivel no observacional, alrededor de, digamos, dos clases de oraciones. La primera es una oración observacional, oraciones observacionales sobre las cuales no existe duda, pues desde el asentimiento y disentimiento de los nativos es posible aseverar su significado, aunque éstas no informen de sucesos privados como las sensaciones, más sí de estímulos sensoriales. Ya lo asocian mucho con el conductismo en esta mirada, digamos, de la manera como se interpretan los hechos. Entonces va a decir Quine, lo vi por ahí, eso creo que lo vi en algún video, no sé. Las oraciones, o en el texto, las oraciones observacionales son aquellas que aprendemos a comprender en primer lugar, tanto como niños como en calidad de lingüistas de campo. Y claro, aquí le está diciendo que, y parte un poco de su contradicción, y es decir, que la manera como aprendemos la realidad se da muy parecido a la manera como cuando somos niños aprendemos un idioma. Y es decir, nosotros aparentemente, y es lo que entendí, no llegamos a comprender frase por frase, sino que ya partimos de algo general, ¿sí? Que sería en este caso lo no observacional, que me da como una base para entrar a tensionar con lo que aparece emergente, que es lo observacional como tal. Una segunda clase de oración es la oración no observacional, sobre las cuales existen dudas, pues al no contar con el modelo de verificación a sentimiento y sentimiento que él está, digamos, estableciendo en su postura frente al significado, las respuestas dependerán del contexto específico de los nativos. Entonces es aquí donde creo que Dancy lanza el problema de Quine. Ocurre aquí dos asimetrías a considerar. Por un lado, una asimetría semántica, derivada del hecho mismo del aprendizaje del lenguaje, que establece que desde las oraciones observacionales, donde el significado está fijado y la traducción se hace posible, son la única entrada al lenguaje. Por otro lado, una simetría epistemológica. Entonces hay una simetría semántica y ahora viene la simetría epistemológica. A través de la verificación como método empírico que requiere de una comprobación de cada frase de manera individual y su posible ajuste con una teoría general. Es decir, en ciencia contamos con datos y teorías de la verificación de las frases observacionales, dependerá la capacidad explicativa de las frases no observacionales. Entonces dice, digamos que hasta ahí viene como el resumen de los planteamientos de Quine, que realmente son demasiado complejos, pero creo que permiten, digamos, entender cuál es el gancho para un autor criticar a otro autor, que eso es siempre como el ejercicio que llevo cuando veo este tipo de análisis. Este atomismo en el nivel observacional, que no es holista, que es holista en el nivel no observacional, pero que es atomista en el nivel observacional, definirá en Quine su adhesión al verificacionismo como expresión de empirismo en teoría del significado. Sin embargo, Dancy refutará esta idea mostrando, aquí, bueno, una reducción de escritura, mostrando la idea de asumir un holismo más completo que incluya las oraciones de observación sin dejar de lado los principios del empirismo. Y ahí en adelante, pues ya, digamos, todos los principios que creo que Sebastián ya señaló. Yo preferí detenerme acá porque tengo unas preguntas en torno a lo que ya Dancy dice, bueno, esto es lo que yo consideraría ser, tendría que ser una propuesta que disminuya esas brechas, esas asimetrías entre esos niveles semánticos, epistemológicos, entre esos niveles observacionales y no observacionales. Entonces, digamos que en aplicación práctica esto me llevó a pensar específicamente. Yo decía, bueno, Dancy establece una postura más holista en relación a Quine, y recordé una investigación de la cual yo estoy haciendo parte en este momento, que Kevin ya la conoce. Yo aquí me dediqué a redactarla porque me pareció una puerta de entrada muy chévere para reflexionar sobre algo que pues estoy haciendo cotidianamente, y creo que desde ese lado el texto me conectó mucho. Entonces dice, aplicación práctica. Actualmente hago parte de una investigación de corte epistemológico que intenta construir un glosario de términos propio de un campo de conocimiento, la gestión deportiva, desde una posición eminentemente crítica y política, bajo la égida del deporte social y comunitario, y en un contexto de enseñanza desde la virtualidad. Este glosario tiene como fin, en primer lugar, constituirse en una construcción conceptual que alimente esta delimitación, y en segundo lugar, ofrecer a estudiantes de pregrado una herramienta didáctica que les permita aproximarse de una manera más práctica al universo conceptual de esta visión particular.
Como hipótesis, sostenemos dos posibles niveles. En términos epistemológicos, que al ser una perspectiva de la gestión deportiva sui generis, esta construcción podría entrar en contradicción con una visión hegemónica del campo en términos de administración, management, marketing e innovación, etc. En nivel pedagógico, nos separamos frente al hecho que si por un lado la herramienta podría facilitar esta puerta de entrada para distintos sujetos, estudiantes y docentes, que son y han sido subjetivados, aquí lo entre porque no hace parte de este referencial analítico que estamos abordando, desde el sentido común y sus experiencias formativas académicas, por prácticas vehiculadas por esta jerarquía epistemológica. Su posterior implementación, quizá en un segundo momento de la investigación, podría precisar toda una reflexión sobre la manera como se enseña lo virtual, es decir, la presencia de un holismo epistemológico que vigile atentamente lo observacional, es decir, la interacción cotidiana del estudiante y el docente con la herramienta, es decir, ¿cómo vamos a observar que esta gente va a asumir un dispositivo que no existía y que les va a implicar una transformación en las relaciones de enseñanza-aprendizaje? Tanto como lo no observacional, que para mí, digamos, en esta interpretación que hice, está dado por el nivel de apropiación de la propuesta curricular del programa de formación. O sea, evaluar una experiencia de este tipo que estamos queriendo, digamos, implementar, que también tiene que ver con una construcción del lenguaje, porque van a ser unos conceptos y unas definiciones propias de una perspectiva que sostenemos curricularmente desde un programa, va a depender mucho como de esos dos niveles. Por un lado la interacción y por otro lado pensar que la gente o los profesores y los estudiantes van a tener una apropiación directa, primero con sus creencias, con lo que ellos suponen es un campo de conocimiento, y por otro lado, una apropiación de una propuesta curricular que les delimita, digamos, una manera de entender un campo de conocimiento en particular. Entonces, digamos que, claro, es un puente, di un salto, un puente ahí, no abordé mucho el tema de Dancy porque pues realmente son preguntas, pero fue lo que me generó el texto y es lo que hasta el momento creo que puedo compartirles. Perdón si me extendí. Vale, Andrés, pues qué chévere esa, como el puente práctico me gusta mucho, ¿no? Como la idea de poder poner en contexto, pues, estas reflexiones tan generales, abstractas sobre el conocimiento, ¿no? A mí no me terminó de quedar claro en esa última parte, como la forma en la que usted hizo la distinción entre lo que se presentaría como observacional en esta investigación que están haciendo, como más bien conceptual y lo no observacional, ¿no? Eso no me quedó como tan claro, si lo podría pronto desarrollar un tris, especialmente en el contexto de una investigación, pues, conceptual, ¿no? Yo entiendo que están haciendo, pues, como un estado del arte, conceptos centrales de un campo de estudios, en este caso la gestión deportiva, y ahí, digamos que de alguna manera el objeto de conocimiento, pues son conceptos, ¿no? Y diferentes definiciones de esos conceptos y relaciones de esos conceptos que serían un poco las teorías o algo así, ¿no? La pregunta sería cómo en ese contexto, pues, qué sería lo que uno podría llamar como observacional y qué sería lo no observacional, digamos, en el contexto de una investigación, pues, puramente conceptual, donde, pues, no habría como la necesidad de, o el interés, en este caso, de corroborar esto, o más que corroborar, ponerlo como en otro nivel, pues, empírico, ¿no? De, pues, vamos a ver el concepto de ocio en un contexto específico en la India o en Bogotá. Esa es como, sería como mi pregunta, ¿no? Y hasta qué punto estas nociones, de todos modos, del observacional y no observacional, inclusive a lo mejor pueden servirnos en el contexto de una investigación teórica, es como lo que yo preguntaría, y son más preguntas que certezas realmente. Sí, claro. Bueno, realmente se trata de, digamos, construir un glosario que va a ofrecer, digamos, unos verbetes, unos puntos de anclaje de estudiantes que no tienen, digamos, una comprensión o una familiarización con un campo específico, una delimitación, una perspectiva o una postura específica dentro de un campo de conocimiento ya establecido. Digamos, muchos de ustedes no lo saben, pero muchos de nuestros estudiantes son
por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que en su vida, en su trayectoria profesional, se tuvieron que parar de frente con temas propios del deporte en su sentido más de marketing, más de producción, más de, digamos, todo este tema del dinero y el rendimiento versus la capacidad de adquisición y bueno, los salarios y etcétera, etcétera. Y claro, cuando ellos llegan a un programa como el nuestro, que es un programa de pregrado que tiene una visión de deporte netamente social, netamente comunitario, pues se genera una brecha importante porque no existe una familiarización respecto a ese sentido del deporte desde esa perspectiva más ética, más política, más crítica. Entonces el glosario aparece ahí en un primer nivel y es lo que hace la investigación, ofrecer esa posibilidad de que el estudiante en cada seminario, en cada curso, tenga la oportunidad de, al no tener una familiarización con ese lenguaje específico, pueda generar un puente que disminuya esa brecha y una familiarización, digamos que disminuya muchas de las dificultades que los estudiantes experimentan al tener que leer, al tener que verse con lecturas que muchas veces les genera dificultades por no tener esos sentidos de apropiación. Listo, hasta ahí vendría como un primer nivel. Lógicamente, pues ahí hay unos chicos que nos van a ayudar como investigadores, que son estudiantes a hacer fichamientos y lógicamente al realizar la ficha bibliográfica, pues van a tener también ciertos problemas ellos mismos porque pues lógicamente ellos tampoco tendrían como esa familiarización. Pero en el caso de la lectura, claro, la investigación iría hasta ahí. Pero en el caso de la lectura yo me ponía a pensar cuál sería el posible, digamos, impacto que tendría esta herramienta y cómo evaluar ese impacto específicamente cuando la herramienta ya se ponga en marcha. Y ahí yo decía, bueno, por un lado, pues la herramienta se puede poner en los cursos, el estudiante la puede descargar, la puede consultar o no la puede consultar porque digamos que no será obligatorio a no ser que el profesor le ponga eso como uno de los principios, porque en la virtualidad tendemos mucho como a orientar los pasos para que el estudiante llegue de un lugar A a un lugar B, pasando por una serie de escenarios. Entonces yo decía, bueno, los estudiantes, y no solamente los estudiantes, los profesores también, muchos de ellos no van a tener una aproximación, y sobre todo los profesores que llegan nuevos al programa y también llegan con estas visiones de deporte más de marketing, también van a tener un choque y lógicamente hasta que ellos no se impregnen de la postura curricular propia del programa, que ya tiene pues obviamente un documento, registro calificado y una postura clara, pues va a tener una serie de elementos que van a determinar y van a entrar a, digamos, a establecer qué será lo observacional y es la práctica concreta cuando el estudiante empieza a usar el diccionario, cuando el profesor que llega nuevo no sabe para qué es ni sabe cómo lo puede, digamos, llevar a cabo en su proceso de enseñanza y cuáles van a ser las conductas que van a aparecer ahí al aparecer un dispositivo como innovador. Y cómo eso va a determinar en cierta medida lo observacional en el sentido de lo curricular, lo que está ahí y de qué manera el diccionario puede empezar también y su ejecución puede empezar a transformar algo que ya está establecido, puede que algo que supuestamente ya curricularmente está definido. Entonces, va a ser muy interesante en ese sentido como empezar a observar, obviamente, posteriormente, como ese proceso. Es por ahí que estoy llevando la cosa. Sí, sí, ya entendí un poco que no es tanto en el momento de la revisión de los conceptos, sino ya en el momento, si se quiere, aplicado en la investigación, donde se saca un producto pedagógico y ahí uno podría pensar como evidencia empírica la forma en la que los estudiantes ponen en práctica o no esos conceptos que recibieron, ¿no? Ya me queda como un poco más claro. Yo no sé si hay más reacciones a esta reacción. ¿Me quiere comentar algo de lo que comentó Andrés? Podemos pasar a una siguiente reacción y ahorita seguramente volveremos sobre pues, los mismos problemas. ¿Alguien quiere compartir? Sí, sí, Joel. Sí, sí se me escucha, sí. Sí, sí, bien. Espera a ver si esta vez sí no es más Un lento. poquito lejos yo lo escucho. Pero en un momento que estoy intentando compartir la pantalla. Me dice si se ve.
Está pausado, está como en gris. Sí, como que todavía no se ve. Yo supongo que está cargando. Sí, sí, ya. Ahora sí. ¿Ya? Pues digamos que quise pues participar de inmediato porque, bueno, yo coincido con el profesor, es que yo soy muy malo para los nombres, con el profesor de deporte, pues Andrés. aquellos, el profesor Andrés, perdónenme que tengo un problema siempre con los nombres ahí en general, no es personal, que coincido en que este capítulo a diferencia de los otros, siento que es muy específico. O sea, siento que como que Dancy se centra en criticar a Quine y como su holismo tibio, por decirlo de esa manera. Y yo coincido totalmente con el profesor Andrés de que Dancy, la lectura que hace Dancy de Quine es precisamente que Dancy tiene una contradicción que es holista en cuanto a enunciados no observacionales y atomistas en enunciados observacionales. Y esto se debe a que pues Quine no logra compatibilizar su teoría de la justificación con la teoría de adquisición de lenguaje. O sea, yo siento que esa es como la gran crítica que le hace Dancy a Quine y por eso quiere él mostrar un holismo más completo que yo creo que en los siguientes capítulos ya lo va a desarrollar. Entonces, este capítulo se me pareció como muy específico, muy especialista. No obstante, yo pues traigo como reflexiones que pues me ocupan a partir de lo que leí. Entonces yo, ¿sí se me está escuchando? Sí. Sí, sí, ahí está. Bueno, entonces yo titulé mi pequeña intervención Holismo y Atomismo, precisamente apelando como a esa tensión que muestra Dancy en Quine y que muy bien el profesor Andrés lo reconstruyó. Entonces, bueno, comienzo a leer y pues voy comentando. El capítulo analiza las incompatibilidades de la teoría quiniana del conocimiento. Dancy argumenta como, ahí no es quién, sino Quine, opta por un holismo epistemológico, pero por un atomismo en su teoría del significado. Esto a Dancy no le parece consecuente y por dicha razón sus próximas reflexiones versarán sobre el coherentismo, que es como el capítulo posterior que vamos a ver y que es otra teoría rival en epistemología general. En todo caso, las cuestiones que quedan para mí son las siguientes. Basta para que una teoría sea verdadera tan solo verificar sus enunciados observacionales. Una teoría puede ser reducida a un conjunto de enunciados observacionales. Y otra pregunta aún más radical, ¿se puede hacer una epistemología sin apelar a las teorías? Esta pregunta la traigo porque cuando en la sesión pasada hablábamos un poco sobre qué es una teoría, qué significa tener una teoría sobre la realidad o sobre las realidades, pues yo siento que Kevin un poco ponía en cuestión incluso la misma noción de teoría, ¿no? Y me pareció muy importante, ¿no? Y sobre todo si uno quiere hacer una epistemología, pues, de colonial y demás, ¿no? Ahora, mi posición, y esto es lo que me suscita Quine, sobre todo, incluso ya lo dije un poco la sesión pasada, porque Quine apareció en la sesión pasada, vuelve a aparecer en esta sesión y aquí lo pongo más explícitamente. Entonces, mi posición es que puede existir el caso de que haya una teoría que contenga ciertos enunciados observacionales de entrada falsos o cuestionables, pero eso no implica la falsedad total de la teoría. Recordemos el dictum de Quine, que la falsedad o la verdad no son de los enunciados, sino de la teoría, que es como un avance que da con respecto a la teoría verificacionista clásica del Círculo de Viena, ¿no? Que esta teoría verificacionista clásica creía que una teoría se reduce a pocos enunciados observacionales y se puede verificar estos enunciados observacionales uno por uno. Quine ya cambia un poco esto diciendo
es que no podemos verificar enunciados uno por uno porque ya están conectados en una red que conforma toda una teoría. Por lo tanto, lo que debemos verificar o falsear es la teoría y no los enunciados individuales. Que yo siento que esa intuición de Quine es muy importante y al menos representa un avance en epistemología, ¿no? Entonces, vuelvo al caso que pongo aquí. O sea, puede existir una teoría con ciertos, pongamos 3 enunciados observacionales falsos, pero eso no hace que la teoría sea falsa en su totalidad. Entonces, yo pongo un ejemplo, estoy especulando, obviamente estos ejemplos los podemos afinar. Por ejemplo, por el hecho de que algunas personas aseveren no estar ideologizadas. O sea, si unas personas en el campo me dicen directamente es que yo no estoy alienado, yo decidí esto por convicción, eso no niega la colonización como un hecho social y por consiguiente las teorías que parten de este hecho para comprender otros eventos sociales. Esto a mi modo de ver da cuenta que el proceso de verificación de una teoría va más allá de satisfacer pocos enunciados observacionales. Y eso a mí me parece importante porque yo siento que Quine bota un mito que al menos se tenía en la epistemología precedente a él, y era que ya con solo verificar ciertos enunciados, ya una teoría queda verificada y pues no es así. O sea, yo puedo tener una teoría donde tenga enunciados observacionales que sean falsos y aún así eso no implica que la teoría la vaya a botar a la borda. O lo mismo pasa mucho en física, pasó mucho en física, ¿no? Que por ejemplo, el bosón de Higgs, que hasta ahora se pudo medio medir, o sea, no se ha visto directamente, pero que hasta ahora se pudo medio medir, antes era tan solo una hipótesis, y por el hecho de que no aparecieran las observaciones no coincidieran, eso no quiere decir que esa hipótesis se botó a la borda. O lo mismo con los agujeros negros, etcétera. Bueno, ahora pongo otro caso. También puede existir el caso de que haya teorías con enunciados observacionales verdaderos, pero sean falsas. Por ejemplo, puede existir una teoría que diga datos correctos sobre la construcción de las pirámides, año de construcción, lugar que fueron construidas, geometría incluso de las pirámides, pero que en su totalidad la teoría sea falsa a concluir que estas fueron construidas por marcianos, seres muy similares a los seres humanos. Y no porque no tengan hechos que puedan probar la existencia de estos seres, sino también porque entra en contradicción con otras teorías más fuertes dentro del campo histórico, ¿no? Yo sé que nadie que estudie historia en serio o sociología en serio, pues va a decir que las pirámides la construyeron los aliens. Sé que es un meme y sé que hay un programa muy famoso que presentaba supuestamente teóricos, pero digamos que es como el ejemplo extremo que me ayuda a ejemplificar de cómo puede haber teorías que tengan enunciados verdaderos dentro de su red, pero eso no hace que toda la teoría sea verdadera. Entonces yo creo que ahí está como el quick de Quine, ¿no? Entonces aquí hago como un párrafo concluyendo. Estos dos casos dan muestra que la justificación de una teoría, si bien pasa por los datos que verifican oraciones observacionales, no se restringe a ello. También hay que examinar las oraciones, como muy bien decía el profesor Andrés al final, las oraciones no observacionales que componen la teoría. Desde luego puede haber oraciones no observacionales que puedan ser traducidos a un conjunto de oraciones observacionales, pero hay otras que dan otro tipo de oración, otro tipo de soporte a las oraciones observacionales, por ejemplo, un soporte lógico, por ejemplo. Entonces, el holismo, fíjese que el holismo es una cuestión, esperen un momento, es una cuestión más recíproca. O sea, no es que los enunciados observacionales le den fundamento a los no observacionales, sino que también hay unos no observacionales que le dan fundamento a los observacionales. Y yo creo que ahí está el quick para mí de Quine, como romper este verificacionismo muy ingenuo que cree que verificar una teoría ya es ver los hechos y ya. Claro que pasa por eso, pero obviamente es algo más. Entonces eso fue lo que me suscitó la reflexión. Y ya para finalizar, ya con el problema de la traducción,
Es un problema también muy difícil esto del ejemplo hipotético del traductor que va a esta comunidad nativa. Bueno, Quine lo utiliza para otros ejemplos y para estudiar la indeterminación de la traducción, como se llama su teoría. Pero, por ejemplo, en psicología y en filosofía de la mente ha tenido mucha utilidad esas reflexiones de Quine. ¿Por qué? Porque en psicología, al menos, y en neurociencia, existe una visión dominante que dice que todo lo que yo experimento como sujeto puede ser reducido a correlato cerebral, ¿no? Y es como de todo este boom de lo neurológico, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué pasa en tu cerebro, porque si te sientes así, algo pasa en tu cerebro. Y eso es verdad. Pero eso ha generado una tendencia de que toda la vida psíquica del sujeto puede ser reducida a la vida cerebral. Y resulta que esto de la determinación de la traducción de Quine ha ayudado a muchos filósofos de la mente y a psicólogos a mostrar que la vida psíquica del sujeto no es reducible a la vida cerebral. ¿Por qué? Porque cuando tú haces oraciones psíquicas, como estas oraciones están dentro de una red de la teoría, entonces tú no puedes aislar la oración como tal y equipararla con una oración en neurociencia cerebral, porque estaría sacando una oración dentro de su contexto teórico, ¿no? Por el principio lista de Quine de que una oración está conectada con otras oraciones. Entonces, si por ejemplo yo digo, percibir una botella activa las fibras del cerebro, no sé, ahí eso sería una correlación, pero en realidad no sería como un diálogo fructífero porque las fibras C pertenecen a un contexto teórico y la percepción de la botella pertenece a otro contexto teórico. Entonces lo que dice Quine es que reducir una teoría a otra teoría también es muy difícil. Y ahí combate otro dogma del verificacionismo clásico que creía que todo a la última se podía traducir en términos físicos. Que yo siento que ahorita en sociología, en antropología, no se ve tanto ese problema, porque ya la sociología y la antropología han luchado por su autonomía, pero por ejemplo en psicología todavía eso pesa mucho porque tienen todavía la neurociencia ahí encima respirando y diciendo que para entender la mente solo hay que entender el cerebro y ya, y eso era lo que tenía que decir, ¿no? Ujú. Sí, ¿podría subir un poquito en el texto? Por favor. Ah, esperé que lo dejé de compartir. Espérame, que lo... Bueno, mientras alguien tiene alguna reacción a la reacción de Steve. No, me gusta mucho sobre todo esa última parte que anotas, especialmente el rompimiento, pues o como lo identificas el rompimiento y esa reciprocidad que hay entre datos y teoría, que claramente como uno va sumando los capítulos anteriores, va viendo precisamente esa simetría, pero más que la simetría desde mi punto de vista es esa única vía en donde precisamente los datos son lo único que corroboran finalmente la teoría, pero no es la doble vía como tú lo estás planteando, bueno, como lo interpretas de la lectura de Dancy y de Quine. Y yo creo que eso es bastante poderoso, especialmente en el mundo de las artes, es muy fructífero eso porque parte, digamos, de ese diálogo que establece una existencia creada por el mismo artista y que cuando llega la investigación de corte musical, pues uno no puede presumir de lo mismo que en las ciencias naturales, en donde uno llega a esa existencia sin ningún tipo de modificación y bajo unos supuestos teóricos que también son inalterables, sino que siempre hay un camino de doble vía donde el hecho de alguna forma musical es el que le da en principio el conocimiento, la teoría, pero al mismo tiempo la teoría también va a ir condicionando la manera como observamos esos hechos y también pues se permite dentro del arte la modificación de esa realidad y de esa existencia. Entonces claramente la idea de ese holismo recíproco desde mi punto de vista pues plantea sobre todo muchas posibilidades muy poderosas especialmente para la investigación artística en el campo musical porque no hay una distinción directa entre el hecho verificable y la teoría que se establece, sino que hay un gran límite
limbo, no limbo de pronto, sino como unas gradaciones que a veces son un poco difíciles de interpretar, pero que podrían permitir precisamente ese diálogo de doble vía. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, aquí no apareció nunca en el libro de Dan, sí me pareció extraño, pero en epistemología hay es de otra escuela, pero hay otra figura muy importante que es Karl Popper. Popper ha hecho muchos avances en epistemología, tanto general como para pensar epistemologías específicas. Y él decía, es que verificar una teoría es muy fácil. O sea, yo a la larga puedo adecuar los hechos a lo que quiero decir. Y también, más bien el poder está en que yo pueda someter a esa teoría pruebas de a ver hasta qué punto la puedo falsear. Y funda no lo que se llama el verificacionismo, sino el falsacionismo. Pero a lo que voy es que Quine tiene esa, aunque es muy diferente a Popper, tiene esa intuición en mente. O sea, claro que los hechos importan, pero no es lo único en una red de teorías y por eso se pasa del atomismo al holismo. Claro que ya si ve ese holismo inconsecuente, ya podría ser otra discusión, pero digamos que la intuición más importante de Quine, al menos para la epistemología general, que creo que también puede tener repercusiones en epistemología específica, es un holismo. Es el holismo que antes en teorías epistemológicas precedentes no habían. Y además porque hay un autor que se llama, creo que era Carl Sagan, que hace divulgación de física, que decía, es que usted argumentar ad hoc y usted mostrar algo es muy fácil. Incluso yo le puedo mostrar ahorita al profesor Sebastián que hay un dragón en su cuarto. Y el profesor Sebastián me va a decir, pero es que no lo veo, Steve, o sea, ¿qué está diciendo? Y yo le voy a decir, es que el dragón es invisible. Y usted me va a decir, pero es que si le echo aerosol, entonces lo va a poder ver porque ya se le va a manchar la piel. Entonces yo le digo, no, pero es que el dragón es inmune al aerosol. Y luego y dice, ah, bueno, entonces ¿por qué no lo oigo? No, es que el dragón es de una especie que no hace sonidos. Entonces, y así puedo seguir y puedo demostrar mi proposición de que el dragón existe. Entonces, claro, tener solo los hechos como tribunal de una teoría para Quine le parece muy débil y por eso hace salto al holismo. Y yo creo que esa es como la intuición que nos deja, ¿no? Vale, Steve, ¿podría bajar un poquito el texto, por favor? Sí, sí lo está viendo, Kevin, sí. Sí, 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 sí. ¿A qué párrafo? Como donde empieza a hablar de la dominación, con el Aquí, ejemplo. mi posición aquí. Exacto, si mi posición es que puede existir el caso en que haya una teoría que contenga ciertos enunciados observacionales, de entrada falsos, pero eso no implique la falsedad total de la teoría. Por ejemplo, por el hecho de que algunas personas aseveren no estar ideologizadas, eso no niega la colonización como un hecho social, y por consiguiente las teorías que parten de este hecho para comprender otros eventos sociales. Esto, en modo de ver, da cuenta de que el proceso de verificación de una teoría va más allá de satisfacer pocos enunciados observacionales. Yo creo que ese ejemplo, digamos, pues guarda profunda relación, coherencia con esta posición, ¿no? Con esta idea holista de que, pues sí, ciertas premisas que vemos inclusive en campo, prácticas concretas, evidencias empíricas, no necesariamente una teoría, en este caso la teoría de la dominación. Sin embargo, me concentro específicamente en este ejemplo porque pues, está conectado con pues, una preocupación central que vengo trabajando hace algunos años y es, claro, la idea de la teoría de la dominación tiene como supuesto el principio de que la gente que está envuelta en la dominación no tiene idea de que existe tal dominación, ¿no? Entonces, en términos, la consecuencia metodológica que esto tiene es que quien se suscriba a la teoría de la dominación nunca va a poder tomar en serio las oraciones observacionales que digan lo contrario. Es más o menos como el punto ahí clave. Es decir, si yo estoy adscrito a la teoría de la dominación, por más que un montón de gente que yo creo dominada me diga que ellos son libres, que ellos no están colonizados,
pues yo debo partir de que toda esta gente lo que está es equivocada y sus relatos no son una evidencia pues digna de consideración para hablar sobre la realidad, ¿no? Ahí la pregunta que yo me hago es, bueno, y quizás también parte del giro ontológico es, claro, por un lado, si lo que estamos viendo es el mundo y esta gente hace parte del mundo que estamos viendo y varias personas nos dicen que el mundo es de cierta manera, ¿por qué nosotros nos estamos empeñando en decir que es de otra manera partiendo de la idea invalidante de que ellos están equivocados, ¿no? Que tiene de suyo una suerte de, no solo, pues sí, de colonización epistémica, partiendo del principio de que los otros no ven cosas que nosotros, desde las ciencias sociales, sí vemos, ¿no? Que es un poco la agenda de toda la sociología burtiana, pero que viene de la sociología marxista, pero también incluso de la sociología weberiana, que es tratar de ver cuáles son las estructuras ocultas de dominación, ciertas fuerzas que nadie ve, pero que seguramente hacen que el mundo social sea de una manera y no de otra, y que la gente en general, como no la ve, pues está alienada o dominada, y en consecuencia no podemos tomar sus relatos como una evidencia fidedigna de cómo es el mundo. Luego la gente no tiene idea de cómo es el mundo, solamente los sociólogos de la dominación tienen idea de cómo es el mundo. Entonces, bueno, a propósito de ese problema, viene la pregunta por, bueno, entonces yo cómo sé qué es lo real, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor lo que existe no es solamente singular, sino que a lo mejor es plural? O sea, a lo mejor lo que llamamos realidad y lo que llamamos, por ejemplo, mundo social, no es un mundo, sino a lo mejor son mundos y hay dentro de esa pluralidad, hay ontológica, también diferentes manifestaciones de ese mundo donde a lo mejor la dominación es una parte o es un mundo y hay otro mundo social vivo con evidencias donde no existe la dominación. Más o menos ese fue como un problema que yo me encontré en la tesis de maestría ya hace algunos años y que pues seguí desarrollando en términos pues epistemológicos, pero también ontológicos de, bueno, ¿cómo entonces podemos poner en juego estas teorías de la dominación, pero en el contexto de una ontología plural, ¿no? Como no suponiendo la idea de que hay un mundo y en consecuencia la idea de una verdad, sino múltiples mundos. Sí, sí. Digamos que yo estoy totalmente de acuerdo con Kevin. Digamos que, claro, si bien Quine es estadounidense, toda su postura ya en lo último se va a decantar en lo que se conoce como el pragmatismo. Y el pragmatismo es la teoría, es la tesis según la cual la teoría verdadera es la que es más útil o la que me ayuda a predecir ciertos hechos o la que me sirve para probar ciertas cosas. Y en el fondo, la tesis, las tesis de Quine ya se van radicalizando un pragmatismo que también es muy importante, un filósofo que se llama Richard Rorty. Y en último término es lo real son las entidades que mi teoría dice que son reales. Y eso, si uno hace diálogo con la tradición continental, pues no tiene diferencia decir que pues la realidad está Es en último racional, término claro. performada por mi teoría. Ahora, ahorita a la luz de este giro realista, pluralista y giro ontológico que creo que al menos Kevin y yo, yo me siento muy influenciado, es volver a darle la importancia a los hechos, ¿no? Pero sin caer en este verificacionismo ingenuo. O sea, porque el verificacionismo ingenuo también le da mucha importancia a los hechos, como se lo dan los realistas del siglo XXI, los del giro ontológico. Pero entonces el reto es volver a volver a una primacía de los hechos, pero sin caer en los problemas que ya tuvieron los realismos antiguos y que llevó a Quine, por ejemplo, a proponer el holismo y eso. Ese yo creo que para mí es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque claro, yo a Quine me convence su holismo y todo, pero yo siento que ese holismo llevado a las últimas consecuencias, desde mi perspectiva y ya haciéndole un examen, va perdiendo lo real en cierto sentido. Bueno, desde mi perspectiva. Sí, sí, porque yo siento que en el fondo conduce al pragmatismo, ¿no? Sí, Y ahí, claro, sí, creo que esa agenda
pues más o menos en eso está. Justamente a la luz de ese caso, yo quisiera compartirles, son 2 páginas, una ponencia que escribí a propósito de ese problema, porque tiene que ver pues profundamente con este capítulo y pues quisiera conocer cómo pues sus opiniones y a lo mejor eso ilumina cosas, ¿les parece? Voy a compartir la pantalla. Ah, no, ventana. ¿Ahí se ve bien? Listo. El giro ontológico de la antropología sirve para estudiar la colonialidad del poder en el deporte globalizado. En esta ponencia reflexiono en torno a los alcances y desafíos de practicar una antropología inspirada en el giro ontológico para el estudio de realidades en las que, sospechamos, tienen lugar procesos de dominación postcolonial en el deporte globalizado. Propongo un diálogo entre tradiciones preocupadas por develar relaciones asimétricas de poder, digamos toda la tradición marxista, pues, y la apuesta del giro ontológico por tomar en serio las explicaciones de las personas que estudiamos sobre los mundos que viven, ¿no? Entonces, el camino de la dominación y el camino de, pues, hay otros mundos que la gente vive donde no, a lo mejor no existe la dominación. Mi intención es hacer ambos acercamientos más allá de la lectura tradicional Ethic-Emic, donde el análisis de lo estructural constituye el momento objetivo y los relatos de los informantes son el momento subjetivo. Esa oposición en ciencias sociales tradicionalmente ha conducido a no tomar en serio las explicaciones de los informantes bajo la suposición de que sus narrativas están atravesadas por relaciones de dominación que no perciben. A partir de un estudio etnográfico que adelanté entre 2018 y 2020 sobre la colonialidad del consumo de productos culturales europeos en Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo y Bogotá, ensayo la posibilidad de practicar este doble acercamiento a la realidad mediante la visibilización de mundos irreductibles en los que, no obstante, es posible identificar intersecciones ontológicas. En dicho estudio presenté una suerte de mapa de las asimetrías de poder que estructuran la globalización eurocéntrica del fútbol, a partir de un análisis comparativo de los relatos y experiencias de 3 grupos de aficionados transnacionales en Brasil, Colombia y México. Identifiqué 2 formas de aparición de la globalización. Una donde hay colonialidad, otra donde hay libertad y fluidez. Visibilicé ambas globalizaciones en el contexto de una ontología plana, donde ambas tienen el mismo estatuto de existencia, pese a su inconmensurabilidad. En mi trabajo de campo me encontré con un problema ontológico y en consecuencia epistemológico y metodológico. ¿Cómo tomar en serio 2 mundos opuestos y visibilizarlos en el relato etnográfico sin caer en la tentación tan costosa para las ciencias sociales de privilegiar la realidad del investigador frente a la de los informantes? En un mundo, los hinchas transnacionales usan su creatividad para producir nuevas identidades y formas de asociación en diferentes espacialidades. La fluidez con la que transitan y trascienden diferentes escalas de identidad desafía radicalmente las formas convencionales en las que las ciencias sociales circunscriben la experiencia de las personas. Categorías como lo global, lo nacional, lo transnacional, lo local, lo global o lo glocal no determinan la identidad de los individuos, sino operan más bien como espacios de tránsito, digamos, en los que las personas se transforman y producen identidades que denomino transescalares. Se trata de un proceso de tránsito trascendental. Los individuos transitan por diferentes escalas, pero también las trascienden en su constitución identitaria. En otro mundo circula un discurso hegemónico que demanda a las personas demostrar lealtad a lo local y lo nacional, a riesgo de ser considerados malinchistas, viralatas, traidores de la patria. Esta situación convierte a los aficionados transnacionales en blanco de múltiples críticas, muchas de las cuales se plantean en términos de coloniales. La narrativa de los aficionados de equipos locales estigmatizan el cosmopolitismo provincial que practican los aficionados transnacionales. Ven con malos ojos que construyan identidades basadas en referentes ajenos a lo local y lo nacional. En México y Brasil, las críticas a los aficionados transnacionales a menudo remiten a una homología entre clase social, color de piel e inserción a la globalización. Los whitexicans y los torcedores Nutella son vistos como los malinchistas y virelatas contemporáneos. En cierto modo, estas categorías renuevan las formas de criticar algunos legados coloniales de ambos países, tales como el racismo, el clasismo y el sentimiento de inferioridad respecto a los estilos de vida del primer mundo. En Colombia no hay categorías equivalentes, pero las narrativas de los hinchas locales de este país
También explica la inferioridad de las ligas latinoamericanas respecto a las europeas como expresión de una dicotomía axiológica según la cual los europeos son los detentores por excelencia de los valores de la modernidad y el progreso, mientras los latinos los caracterizan antivalores como la indisciplina, la corrupción y la violencia. Con todo, en los tres países los aficionados transnacionales son vistos como meros imitadores de los estilos de vida del primer mundo, traidores de lo local y lo nacional. Los aficionados de equipos locales ven la colonialidad en los consumos culturales de los aficionados transnacionales. En ese estudio procuré relatar los mundos de mis informantes tal y como ellos lo viven. Para ello, di un lugar central en el texto a sus narrativas, expuestas la mayoría de las veces mediante sus propias palabras, su propia voz. También mostré el mundo de los aficionados a equipos locales que formulan críticas decoloniales a los consumidores del fútbol europeo. La tradición de la economía política no reconoce la agencia de los consumidores, su fluidez, su creatividad, bajo la suposición de que se encuentran inmersos en relaciones de dominación. El doble acercamiento que hice en este estudio constituye un esfuerzo por visibilizar los mundos donde los aficionados transnacionales explayan fluidamente su agencia y creatividad para producir nuevas formas de consumo, nuevas maneras de asociación, nuevas identidades, nuevas globalizaciones. Como antropólogo, adopté una posición de traductor cultural, pero al mismo tiempo me distancié un poco de la antropología ontológica al reivindicar la agencia del antropólogo. También mostré el mundo tal y como lo vivencio, pues hice uso de categorías de las ciencias sociales como globalización, identidad, colonialidad. Este acercamiento me permitió trazar un mapa de las asimetrías de poder neocolonial que estructuran la globalización eurocéntrica de una industria cultural global. Sin embargo, mediante el acercamiento ontologista también mostré la forma en que los aficionados transnacionales en América Latina logran salir, al menos parcialmente, del dilema postcolonial, ya que sus prácticas, consumos e identidades trascienden las divisiones convencionales entre lo global, lo nacional y lo local. Adicionalmente, durante algunas conversaciones con mis informantes, hice preguntas que los motivaron a reflexionar en clave a mis categorías, especialmente el colonialismo. Ellos, además de sus propias categorías, malinchismo, complejo viralata, ayuda, etc., también usaron algunas categorías de las ciencias sociales como cultura, identidad y globalización cargadas de significados diferentes a los instituidos en el mundo académico. Este encuentro entre mis propias categorías, las de mis informantes y las categorías de las ciencias sociales que ellos, además, apropiaban y resignificaban, produjo un fecundo diálogo que puso en evidencia la irreductibilidad y las conexiones de nuestros mundos. Me propuse trazar un mapa etnográfico de muchos mundos a partir de múltiples categorías, narrativas y voces. Un mundo donde la globalización la define la colonialidad del poder, otro la libertad y la fluidez cosmopolita. Procuré relatar estas realidades como mundos con lógicas irreductibles, donde no obstante es posible identificar, digamos, intersecciones ontológicas, pues en ambos mundos la globalización aparece como una realidad desigual, inmersa en el capitalismo, con centros y periferias, conexiones y flujos planetarios. El capitalismo global se erige como un escenario en el que comparecen ambos mundos. Es un plano de existencia que atraviesa varios horizontes ónticos. Ello me invita a apelar a una ontología plural y plana en la que pueden converger diferentes mundos que, no obstante, tienen regiones de existencia común. En síntesis, considero que el giro ontológico de la antropología puede servir para estudiar la colonialidad del poder en el deporte globalizado, pues permite visibilizar desde sus propias categorías y narrativas los mundos que viven las personas que, desde las teorías sociales hegemónicas, suponemos dominadas, carentes de agencia, colonizadas. Además, la noción de intersecciones ontológicas permite establecer puentes entre mundos aparentemente inconmensurables y, en consecuencia, identificar también las relaciones de poder que atraviesan dichos horizontes de existencia común. Bien, pues me gustaría como, pues sí, como conocer a qué le suena eso a propósito de esta idea de pues, cómo podemos pensar formas plurales de existencia, ¿no? A la luz de diferentes manifestaciones empíricas de una misma problemática en el mundo social, ¿no? Más o menos como eso. No sé qué opiniones sean. Pues yo me lanzo con una primera impresión que puede no estar pues tan ajustada a lo que tú nos compartes acá, Kevin, pero lo primero que cojo es
esta idea de mundos, esta idea de que también, como le decía María Camila al comienzo, cada contexto, cada cultura va creando sus propios enunciados, su propio sistema de lenguajes, sus propios campos de significación. Entonces, digamos, quitarle la palabra comunidades o territorios y empezar a hablar precisamente de eso, hablar de esos mundos, de esa pluralidad en donde existen distintas formas de relacionarse, distintas formas de sentir, de pensar, de generar significados, y dentro de esos mundos posiblemente existen unos epistemes, existen unos conocimientos que de pronto desde la visión de uno que pretende ser académico objetivo, entonces lo puede contemplar todo, quizás eso sea un propósito de pronto imposible. No podemos como académicos tener el conocimiento de los significados y la capacidad de traducir todos esos mundos con sus propias formas de pensar, de enunciar, de significar, y pues de pronto siempre tendemos a que es nuestra obligación, digamos, en un trabajo de campo desde el punto de vista de las ciencias sociales o en los campos, por ejemplo, musicales, donde no tenemos esos fenómenos que están cuantificados, por ejemplo, por un sistema de traducción notacional europeo. Entonces, tratamos como de llevar nuestra manera de traducir y hacer ese empalme de una manera de pronto como muy pretenciosa. Entonces, eso que tú pones de esas intersecciones también es muy poderoso, porque quizás es lo que yo veo que uno como académico o intenta estar en la académica, uy, ahí está el puente, ahí está como la grieta donde me puedo meter, pero al final siempre me salgo por la misma grieta, no soy capaz realmente de contemplarlo todo, y yo no sé si será posible que en algún momento pretendamos hacerlo, creería yo que no. Entonces al final lo que tú haces es traducirnos, digamos, como en lo que capto un poco, y lo que seguramente es la totalidad de la investigación es eso, todo ese sistema simbólico, todo ese sistema de enunciados, para tratar de nosotros en nuestro propio mundo académico tratar de reflexionar sobre eso, pero igual ahí está ese otro mundo también con su propia epistemología, de pronto no tan cuantificada como la nuestra o sistematizada como queremos, pero también ahí hay unos conocimientos verificados, tienen sus creencias justificadas, y de pronto nosotros no lo percibimos así. Me parece muy poderoso esto, porque también como que le quita a uno esa presión de que como académico lo tiene que, o sea, tenemos que conocer toda esa pluralidad óntica o toda esa pluralidad de mundos. Gracias, Sebastián. Sí, yo creo que esta idea como de renunciar a dar la descripción definitiva, editorialización definitiva sobre estos mundos, yo creo que es un avance, ¿no? Como prescindir de esta idea de que tenemos que poder decir todo sobre todo, sino que a lo mejor hay partes que se escapan a ese todo, pero que de todos modos podemos seguir diciendo algo sobre eso. Es bastante potente y tiene, yo creo que cierta cercanía con este holismo de Quine en ese sentido, ¿no? O sea, aquí yo muestro dos teorías distintas sobre la misma realidad, teorías de la dominación, teorías de la fluidez y la libertad, pero a lo mejor en ambos mundos está clarísimo que estamos en el contexto del capitalismo, donde hay desigualdades, centros, periferias, pero en ese contexto existe la libertad, y parece que también puede existir en otro mundo cercano también la colonización, ¿no? Creo que esos puentes también están, pues son potentes, ¿no? Camila y Andrés. Creo que Andrés lo alzó primero. Ah, Andrés, Camila. Bueno. No, dale, dale, Camila. Bueno, yo, como lo había mencionado, y como lo mencionó nuevamente Sebastián, yo estoy de acuerdo con que justamente la lengua es algo que se mueve y que los significados cambian, y que todo depende también un poco de las creencias, de los pensares, de las experiencias y de muchas cosas. En el texto que presentaste, Kevin, creo que citaste a Miñolo, que es un historiador, pero hay una autora que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que creo que ya lo había mencionado el seminario anterior, que es una historiadora y socióloga boliviana. Ella justamente hace una crítica muy, muy fuerte a Quijano y a Miñolo, que son dos historiadores que hacen parte de las academias anglosajonas del norte, ¿no? ¿Y por qué? Porque han vuelto a colonizar de alguna manera los conocimientos del sur, ¿no? O sea, después de que se da todo este giro de colonial que se entiende justamente como un potencial teórico y epistemológico del pensamiento latinoamericano, de los indígenas, de los mestizos, afros y demás, también la descolonización justamente nos permitió
tumbar algunas cosas como el Estado moderno, ¿no? El pensamiento eurocentrista, etcétera, etcétera. Pero Mignolo y Quijano se proponen un poco a hablar del decolonialismo y demás, pero en un sentido muy, muy conceptual y muy teórico, que es justamente la crítica que se les hacen porque desconocen justamente todo el sentido y todo el valor que han tenido las luchas, todos los movimientos sociales y demás. Entonces yo creo que sí, y eso también lo conecto mucho con lo que presentabas ti respecto a las teorías y a los discursos, que no todo realmente puede ser, es completamente verídico, y yo estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, Quine a mí me genera muchas preguntas, porque se me hace un autor, sí, pragmático, también naturalista, conductista, se me hace un autor que es un poquito kantiano, y kantiano en el sentido de que él, por ejemplo, o sea, el hombre existe para el mundo porque es sujeto de conocimiento y el mundo existe para el hombre un poquito porque es objeto del conocimiento y todo se reduce meramente al lenguaje. Entonces, si yo veo una mesa, Quine no está preguntándose qué es la mesa, ¿no? O sea, ese qué de la mesa quizás algo que no se conozca, y en ese sentido me remito pues a la cuestión kantiana. Entonces, básicamente lo que yo a veces entiendo y le hago preguntas a Quine, porque yo de hecho no es tanto mi área, estoy nuevamente retomando estas lecturas porque yo me dedico a otra rama de la filosofía, pero me parece muy interesante pensarse el lenguaje, porque Quine no se pregunta tanto por el qué de las cosas, sino a veces incluso creo que podría ser esto de que el hacer presupone la existencia de las cosas. ¿Y a qué me refiero con el hacer? O sea, por ejemplo, a ti te dicen que es una mesa. Entonces tú dices, la mesa es no sé, un instrumento para uno colocar cosas. Pero no estás diciendo qué es la mesa, ¿no? Sino como para qué sirve la mesa. Entonces, ese hacer, o sea, Quine no analiza el significado de la cosa particular y demás, sino cómo nuestro lenguaje hace que esa cosa exista casi, ¿no? Entonces, de ahí también siento que esto del lenguaje y la conducta y la vivencia y la experiencia, porque él, por ejemplo, niega rotundamente que existan sensaciones extrasensoriales. Eso es inconcebible, eso se va del significado. Pero justamente yo creo eso, ¿no? Que, y lo mencionabas tú, que la teoría puede que no sea verdadera y sencillamente, pues, no se restringe, ¿no? Solamente a la teoría ni a las cosas. Entonces, bueno, yo también tengo como varias preguntas ahí, pero bueno, quería anotar justamente lo que decía Kevin, de que yo estoy de acuerdo justo con esta idea del colonialismo y demás, y que me parece muy interesante pues que lo hagas desde esta perspectiva también, como del deporte y demás. Entonces, nada, solo quería como comentar eso. Yo también escribí algo súper cortico, entonces igual y no sé si alguien más que como que quiere decir algo al respecto, si no, yo lo leo después. Vale, Camila, gracias. A ver si me compartes este texto de Cusicanqui para pensar la colonialidad de las teorías de colonials. Suena como una crítica que tendría que venir de algún lado, claramente sí. Sí, fíjate que se me está como congelando mi internet. ¿Ustedes Sí, me están escuchando? sí, 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 te escuchamos bien. Sí, sí, sí. Es que mi internet es terrible. Bueno, voy a intentar compartir. Vale, sí, si quieres, comparte. Y luego escuchamos Sigo a compartir, Andrés. ¿cierto? ¿O nadie, Sí, 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 alguien dale, más sí, va a sí. decir algo? Luego podemos escuchar a Andrés y a Darwin, que también que levantó la mano por ahí. Déjenme. Un segundo que estoy intentando compartir, pero no me Vale. carga. Que la tecnología me atropella, la verdad. A todos. No, en serio. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya, vamos.
Ok, voy a leer. ¿Lo puedes agrandar un poquito, por favor? Sí, ahí está bien. Es que no estoy viendo la cámara, entonces Sí, no sé. sí, ahí está bien. Vale. ¿Por qué el significado racional está indeterminado? Para Quine, el significado es principalmente una propiedad de la conducta de los seres humanos. De allí que la teoría del significado tenga una perspectiva biológica de la conducta que intente conectar los procesos humanos internos con la conducta externa para mayor claridad sobre los modos en los que los seres humanos interactúan con los objetos de la realidad. Hablar de significado o significación en la perspectiva del autor implica tener en cuenta los procesos de interacción, aprendizaje y comprensión de contenidos lingüísticos que los sujetos adquieren en su vida diaria. Recordemos que para Quine el aprender depende de la interacción con el ambiente y la experiencia que adquirimos en tal interacción nos permite categorizarle y atribuirle un significado. Sabiendo que el significado es indeterminado y no puede encerrarse en su totalidad, la traducción es, por tanto, indeterminada. Ante esto sugiere Quine que el traductor se ponga en el lugar de un lingüista de campo, intentando captar y asimilar las experiencias nativas para traducir a su lengua un idioma completamente desconocido para el traductor. Esto resulta interesante en el sentido de que es el traductor quien da un significado a las oraciones, más bien a las conectividades lógicas del lenguaje. Determina la referencia de las expresiones según el contexto. ¿Acaso esto no le adjudica una gran responsabilidad al traductor? Lo anterior me hace pensar que la tarea del traductor no es precisamente el de una especie de imitador de una lengua, ni el de un comunicólogo o el de un examinador de sinónimos, sino aquel que logra captar lo esencial y tal vez lo místico de las experiencias humanas. De esta manera, la traducción podrá ser un vehículo de la experiencia humana, permitiendo la construcción de sentidos y significados según los diferentes contextos. No hay duda que el holismo responde un poco a esto, a considerar una teoría del significado más amplia que esté constantemente evolucionando según las necesidades de los seres humanos, según su interacción en los diferentes entornos. De aquí que el holismo se entiende bajo una visión interdisciplinar en donde la filosofía y el lenguaje entran a dialogar con una psicología conductual. Bueno, ya casi que habría hablado un poquito de esto. Yo creo que la visión de Quine, sin estar pues de defenderlo 100%, porque me genera muchas preguntas aún, muchas de sus enunciaciones y demás, yo creo que tiene una perspectiva muy conductual de las cosas y justamente se basa mucho desde esta perspectiva quizás más biológica del comportamiento y demás, pero algo que me parece interesante de resaltar es justamente de que hay que valorar que los significados y que la lengua no es solamente, o sea, que se está moviendo constantemente, que la construcción de los lenguajes también cambian según los contextos y demás. Y creo que esto es importante y sí creo que a veces entra incluso la perspectiva del autor a ser muy realista, que lo lleva casi que a esa especie de pragmatismo fuerte que tiene Quine. Entonces, y también sí le adjudico como cosas muy cartesianas, incluso de Descartes, por ese lado como de la conducta y demás. Entonces, bueno, creo que ya lo habíamos hablado un poco de eso, pero eso fue como que lo que me suscitó a escribir el texto y demás. Tienes apagado Ahí el sí tenía micrófono. cerrado el micrófono. Sí, pues me quedó sonando mucho esta idea como del énfasis en la traducción, de identificar lo esencial y luego sugieres también la idea de lo místico, ¿no? Esto me parece como, pues sí, atractiva esta idea, como, no sé, podrías desarrollar un poco como esta idea de lo místico, a qué te refieres ahí un poco en el contexto de la traducción. Y bueno, justo retomé un poco, hay un texto de un autor que yo he trabajado mucho que se llama Walter Benjamin, tiene un textico corto acerca del traductor, ¿no? Que traducir es casi que un arte y para él le adjudica también como que debe ser muy importante y muy valioso lo que haga el traductor, porque no se trata como de agarrar algo y imitar totalmente como agarrar la precisión de las palabras
pasarlo a la otra lengua, casi que estableciendo sinónimos y demás, sino captar la experiencia y como que yo digo, la narración debe ser de cierta manera un vehículo de la experiencia para que sea aprehensible por nosotros, como para entender ese discurso quizás de algo que no hayamos vivido, ¿no? O sea, por ejemplo, los relatos de las víctimas, a pesar de que de pronto yo no he sido víctima de algo, pero un relato sí puede ser un vehículo de la experiencia en donde yo me sienta como identificada y sobre todo pueda entender qué es lo que me están transmitiendo. O sea, si me están hablando de una víctima de delito sexual, pues obviamente eso también me va a traer a mí un montón de cosas. Entonces a lo que yo me refiero es como que el traductor debe captar como lo esencial o quizá la experiencia de un contexto, de algo que se haya vivido, y no tanto intentar imitar, sino agarrar como la experiencia y narrarla, o sea, como que eso sea un vehículo para que tú puedas experimentar y conocer un poco. Entonces yo creo que la tarea del traductor es más eso, como agarrar lo más importante del relato, no imitando, sino que sea aprehensible para personas que de pronto no conozcan, digamos, toda una cultura y demás. Entonces, como que lo hacía más desde ese lado de agarrar lo esencial y lo realmente valioso en un relato o en un contexto y lo que sea, más allá de comunicar algo, porque el traductor no comunica, no tampoco se está buscando una precisión completamente, sino más bien quizá agarrar lo esencial de un relato, ¿no? Entonces, como que me refería más un poquito a eso. Vale, sí. Y es que esa pregunta por la traducción es muy potente, ¿no? Me hizo pensar en Viveros de Castro, que dice, bueno, al final todo esto de la antropología es hacer traducción de una cultura a otra de mundos, ¿no? Cómo es un mundo, cómo es todo esto. Y al final, claro, lo mismo de Quine, de van a haber muchas traducciones y ni siquiera vamos a ver cuál es la correcta al 100%. A lo mejor esto más bien ya Quine lo lleva a otros niveles que la traducción es indeterminada. Pero así como tú pones en el centro esta idea de esencia que me parece potente, pues Viveros de Castro propone otra idea que yo creo que es similar, pero él habla como de la intención, ¿no? Como que la clave a lo mejor cuando hacemos la traducción es privilegiar que la intención del grupo, del mundo, de la cultura, del enunciado, de lo que sea que estemos traduciendo, se trate de mantener como intacto y ya sea que lo digamos de las maneras que sean, ¿no? Como la idea de intención. Creo que si le suma la idea de esencia, no sé, como que a lo mejor son pistas para pensar ese ejercicio de traducción y a la final, si en la ciencia la hacemos mediante el lenguaje, pues los procesos de construcción de conocimiento son en el fondo procesos de traducción de lo que vemos en la realidad a conceptos, a premisas, a modelos. Y entonces la pregunta por la traducción claramente debe ser una pregunta central en la epistemología. Creo que eso también es como un punto clave que a lo mejor pues Quine nos hace caer en cuenta también. Eh, no sé quién más quiera reaccionar a esto. Creo que Andrés también tenía levantada la mano hace un rato. Darwin. No, realmente es más una inquietud que tengo, que me está quedando de todos estos encuentros que hemos venido teniendo y que me la disparó sobre todo el texto que leyó Kevin ahorita, en el sentido en que, digamos, yo observo como veo varias cosas. Yo veo como una renuncia a encasillarse, digamos, en una perspectiva, digamos, esas categorías ética, como una renuncia a posicionarse sobre una de ellas, porque simplemente se está entendiendo que como que hay varias perspectivas posibles que puedan cohabitar y entre ellas y en su relación construyen la realidad, ¿sí? Entonces, no, digamos, no tendría una posición tan radical como la de un antropólogo, digamos, raso, ¿sí? Eh, pero entonces la pregunta que me queda a mí es cómo uno desde esa postura se cuida mucho de la tensión que se pueda crear en el sentido de que pueda usted ser acusado, no sé, puede ser una acusación ficticia, pero a mí me llama la atención, es que también más allá de la renuncia misma a establecer una única realidad,
o a establecer una veracidad, involuntariamente se está cayendo en una objetividad solapada, ¿sí? Como en intentar decir que gracias a esa renuncia estoy siendo más cercano a lo que las personas viven y cómo cuidarse uno de eso, ¿sí? Como una acusación de ese sentido. No sé si me entendió. No sé si fue claro en la Sí, pregunta. sí, sí, creo que lo estoy siguiendo, pero en el último paso me perdí un tris. ¿Podría desarrollar un poquito más como esta objetividad, como solapada, como, sí, como tibia más o menos? Es que no entiendo muy bien esa última parte, pero sí lo sigo, sí lo No, sigo. no es tanto tibia, sino disimulada, ¿sí? Porque, claro, usted renuncia a intentar encasillarse en una postura y se abre y establece un diálogo interesante entre su perspectiva, que son sus categorías, las categorías de las personas que están ahí, y un poco lo que los atraviesa a ustedes, como esas estructuras que atraviesan, esas relaciones de dominación, o yo las entendería como relaciones de poder, etcétera, etcétera, que creo que se dan en el plano ontológico. Pero digamos, yo podría, digamos, decir en este momento, venga, pero eso también está llevándolo al plano epistemológico y es un afán por tener un mayor grado de objetividad, un afán de decir, sin decirlo, que usted quiere una aproximación una traducción más exacta de las cosas que están pasando, ¿sí? Entonces me parece que es un riesgo que uno a veces, por ejemplo, comete, sobre todo ante los negacionistas, por ejemplo, el colonialismo, ¿sí? Que van a decir, no, esa vaina no existe, esa vaina simplemente todos estamos en un mundo globalizado y todos hablamos a partir de lo que estamos conectados. ¿Para qué estudiar eso si en últimas eso está presente? Algo así. Sí, 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 le entiendo. Yo creo que, por un lado, esta idea como de objetividad, yo creo que de alguna manera en esta posición sí la estoy persiguiendo, en el sentido de que estoy tratando de comprometerme con premisas sobre el mundo que yo creo que existen. O sea, con independencia de lo que crean unos, los negacionistas del colonialismo, o los que defienden el colonialismo como algo que existe. Entonces, sí, en principio sí hay una posición de mi parte que busca quizás no la objetividad absoluta, porque esa no es la agenda, creo que de este siglo, pero sí por lo menos una perspectiva en este sentido más bien realista, en el sentido de que hay ciertos hechos en el mundo que a lo mejor existen con independencia de los grupos a los que yo les pregunte cómo viven ese mundo, más o menos es como eso. Y ahí hay en ese sentido un distanciamiento del relativismo cultural y de toda esa tradición. Sin embargo, esta intención, digamos, de buscar premisas sobre la realidad que existen, con independencia de la observación y la experiencia de los diferentes grupos, está en el contexto de una ontología pluralista, es que esa es como la combinación ahí rara, y que tiene que ver con las epistemes contemporáneas, poco hacia dónde vamos, y es, a lo mejor, el punto no es que lo que se diga sobre la realidad, una cosa necesariamente es verdadera y otra es falsa, si entendemos que a lo mejor lo que existe es plural. Y lo que existe es plural incluye también el mundo social. Y a lo mejor como Gabriel se aventó a decir que no existe el mundo, porque ahí son mundos, pues a lo mejor la agenda que yo quiero transitar en cierta forma es pensar que a lo mejor tampoco hay mundo social, sino que hay mundos sociales, que es una intuición que tenían los antropólogos desde el inicio de esta vaina del siglo XIX con la idea de cultura. O sea, es como hay varias formas de existir en el mundo grupal, ¿no? De la gente. Eh, pero el problema es que la noción de cultura está en problemas hace rato, justamente porque nos llevó a una lectura ya no realista de las prácticas humanas, sino idealista, representativa en el sentido de que no existe la transformación de cuerpos, no existe la agencia de las plantas, sino lo que existen son culturas, que son creencias, símbolos, ritos, pero un hecho en el mundo no es eso. El hecho en el mundo es que la gente cree eso, pero pues la gente cree porque le falta ciencia. Luego, en el fondo, lo que existe es la materia y la única explicación de esa es la ciencia de la materia, que es la física. Luego, las ciencias sociales, pues simplemente es un estudio sobre creencias que en todo caso no existen en el mundo. Entonces, ese camino claramente yo no lo quiero transitar y es el camino que el giro ontológico de la antropología está tratando de evadir.
y tratando de buscar otras alternativas, que una de ellas, creo yo, conduce a cierto empirismo ingenuo, algo que también estaba diciendo Steve, que hay que tener cuidado con ello, ¿no? Como de creerle 100% todo lo que la gente nos dice sobre el mundo y sin concatenarlo con otras formas de evidencia, y eso también nos puede llevar a que si me voy a hacer etnografía de los terraplanistas y me tomo en serio sus relatos, luego la Tierra es plana, y eso creo que en este momento no es algo con lo que yo me vaya a comprometer, es un problema. Entonces, claro, el punto creo que a propósito de volver a cerrar su pregunta, es que sí, en efecto, sí estoy buscando cierta objetividad, pero más que objetividad, como una perspectiva más bien realista de la cultura. Yo creo que esa es como la agenda en la que estamos, pues actualmente. De hecho, el artículo que estamos terminando de escribir con Steve, en el último apartado va un poco hacia allá, ¿no? Como principios para una teoría realista de la cultura o una concepción realista de la cultura que nos ayuda a ver, por un lado, la idea de cultura que implica pluralidad, ¿cierto? A veces conexiones, ¿cierto? También dispersión, pero también que nos dé pistas para ver cosas sobre el mundo que en efecto existen y que a lo mejor, y luego de nuevo es una disputa ontológica más general, que lo que existe a lo mejor no es reductible a la observación empírico-analítica, ni a la materia, ni en consecuencia a las ciencias naturales. Más o menos es como es el camino. Pues, que estamos siguiendo un poco, ¿no? O explorando. Creo que Darwin tenía también un comentario. ¿O no? Es que me está molestando el internet. Creo que ya, ¿Sí ya, me creo que escuchan ya. o no? Sí, 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 ya, sí. Bueno, pues yo cuando empecé a leer, no alcancé a hacer un texto porque pues la verdad lo leí antes de entrar a la reunión, pero cuando lo empecé a leer, pues me fui por el lado también de la interpretación, ¿no? No solamente de la traducción, sino que cuando uno está en este asunto de la etnografía, también está interpretando los otros espacios, la cultura donde está trabajando, los grupos donde está trabajando, y esa interpretación, o también casi llega a traducción, que uno va a plasmar en su investigación, ya se la da uno, y ya cuando viene otra gente a leerla, pues también eh, la interpreta o la traduce de acuerdo a sus, pues a su formación. Entonces, pues, pues bueno, ¿a qué voy yo? Perdón que le dé tantas vueltas a esto. Que en la investigación que pretendo realizar, que no la he iniciado, es acerca del paro nacional y de la voz de esos nadies que participaron en el paro, y este paro, porque fue tan exitoso, que alguno que se llega a asemejar a él es el del 74. Entonces, participé mucho en el paro, y en este estallido social hubo mucho choque entre estos nadies que venían a pararse duro aquí como PLs, alrededor, en la olla comunitaria, en otros aspectos. Hubo mucho choque con esta gente que venía ya de las universidades, ya con su presunto conocimiento, con su saber, con su arrogancia académica. Tuvimos la oportunidad de verla en muchas ocasiones en varios puntos de resistencia, con la gente que venía también de los sindicatos, con profes, que venían pues a decir, nosotros sabemos por qué estamos acá, usted fue lo que más se le criticó a las PLs, que no sabían por qué estaban ahí, que estaban ahí porque querían pelear, o porque, pues en últimas tenían era una digna rabia. Entonces, pues lo que pretendo yo hacer es tratar de encontrar, o sea, de traducir o de interpretar las razones por qué ellos estaban acá, eh, hacérsela o transmitírsela al mundo o al resto de gente, pero pues me choqué con muchas cosas, porque la teoría que venía acá a charlarnos, la gente que traía una teoría meramente etnocentrista, pues nos hablaba de unos autores que pues todo lo que trabajaron, construyeron, lo hicieron en torno a la sociedad y a la cultura europea, ya fueran de izquierda o
Entonces, pues me ha servido mucho este texto que el profe nos está dando capítulo a capítulo, pero pues me ha dado muchas dudas, también me ha dado muchas claridades. Me disculpo por mi poca participación, creo que me faltan muchas herramientas todavía para expresarme, pero pues sí quería compartirles como que sí estoy ahí, como que sí estoy poniendo cuidado, como que estoy muy de acuerdo con la compañera María Camila cuando habla de estos saberes ancestrales, de estos caminos. También me acabo de titular como licenciado en deporte, entonces también la formación filosófica o social que nos dan a nosotros tampoco es muy fuerte y pues me quiero orientar hacia el aspecto de lo social. Entonces, como contaba el compañero Jorge Andrés hace un rato, pues hay un deporte social, pero pues en últimas, los que queremos irnos hacia ese deporte social, o fuimos deportistas, o son deportistas que no tienen una formación frente a eso, o tal vez sí tenemos esa formación en cuanto al asunto de que nosotros vivimos en estos barrios en condición de vulnerabilidad, o sea, que nos hemos tenido que fregar bastante, pues asumo que varios de ustedes también, compañeros, pero tuvieron la oportunidad de que la academia lo respaldara un poco. Entonces, pues estoy como en ese camino de construir no sé si sea nuevo o charlar con otros autores, a ver cómo empezamos a trabajar desde aquí, desde el territorio, desde el lugar donde se dan las cosas, que creo que la teoría sí viene acá, y hay chicos que traen la teoría, pero pues no están dispuestos como a tener esa conversación con lo que se vive acá, con el conocimiento empírico que tiene la gente que está expresando su digna rabia en las calles. Gracias, Darwin. Pues yo creo que de lo que nos comenta hay varias cosas que yo conecto con pues, la discusión general del seminario y en particular de hoy con Quine. Por un lado, a mí me llama mucho la atención cuando usted habla de la traducción, usted habla de la interpretación, ¿no? Como que es una noción que parece que está ahí muy cercana y específicamente en el acercamiento etnográfico, cuando usted, digamos, se acerca a la gente del paro, del estallido social, el momento en que ellos me dan los motivos de por qué están acá, pues hay un proceso que yo hago de interpretación de esos motivos y en esa interpretación pues yo creo que está en juego algo similar a la traducción, ¿no? Está como, y en cierta medida la antropología interpretativa con Clifford Geertz y toda esta gente iba hacia allá, ¿no? Como que no basta con escuchar lo que la gente nos dice, ver lo que la gente hace, sino que hay que darle una nueva interpretación a esas interpretaciones que la gente ya tiene sobre el mundo. Pero entonces, claro, eso tiene un problema y es que, de ahí sale una crítica que funda también el giro ontológico de antropología, al menos con Roy Wagner en particular en esa discusión, y es, pero es que interpretar igual es dar significados, ¿no? Y cuando yo estoy dando significados a algo a motivos que me están dando, en este caso sobre la movilización social, pues a lo mejor lo que yo estoy haciendo es dar significados a otros significados. Dicho de otro modo, estoy multiplicando significados y a lo mejor mi interpretación ya no sea lo que está aconteciendo en el mundo propiamente, sino algo de lo que está aconteciendo, pero mediado por el significado que yo le estoy dando, producto de mi tradición, mi posición, mi género, lo que sea. Entonces, siento que sí, que la pregunta por la traducción, de nuevo, también tendríamos que hacerla en términos de la interpretación. Yo creo que es clave ahí. Y también la misma idea del análisis, ¿no? Que es otra cosa que hacemos en las investigaciones empíricas. Cuando yo hago el análisis, igualmente lo hago en función de categorías. Esas categorías casi siempre las escojo yo en función de una teoría a la cual me adscribo. Y a lo mejor esas categorías muchas veces ni siquiera existen en la realidad de la gente que estamos estudiando, como la categoría de colonialismo, cuando yo me pongo a preguntarle a esa gente sobre eso, y a lo mejor eso ya tiene algo va a salir distinto cuando yo estoy hablando sobre la realidad, cuando las categorías que uso para analizarla, la gente no, o no existe en el mundo necesariamente de esa manera, ¿no? Creo que es algo que también vale la pena como preguntar. Y sobre su investigación en particular, yo diría que eso también me hace pensar en algo que discutimos la sesión anterior a propósito de
de la idea de buscar teorías generales para estudiar lo real. En este caso, por ejemplo, teorías de los movimientos sociales, y no sé, Alan Turing, todas estas cosas. O a lo mejor hay un camino alternativo que es el camino weberiano, el camino del individualismo metodológico, donde a lo mejor estas teorías de Alain Touraine que se hicieron por allá en Francia en los 80s, pues me pueden hacer más ruido que claridad, y quizás la clave está en escuchar concretamente a las personas que participaron del estallido social en el 2020 en el contexto de una pandemia mundial y con un virus y con las redes sociales. Y a lo mejor ahí, si yo me abstraigo de todas esas teorías y me voy a estudiar lo concreto, a lo mejor podría acercarme más a lo que aconteció, ¿no? Identificar las categorías locales y luego sí ponerlas en juego, en discusión con algunas de estas teorías que supuestamente explican lo que es el movimiento social, ¿no? Y ver qué sale de eso. Yo creo que hay varios caminos, ¿no? Y por lo menos en ciencias sociales parece que esos son, al propósito del problema de teoría empiria, son como los dos polos y tendría uno que ver así creativamente qué hace con eso, ¿no? Creo que Sebastián va a comentar algo de cómo... No, no. Bueno, pues yo creo que ya, pues ya son las 7:30, nunca nos habíamos alargado tanto, pero bueno, eso tiene la pista de que a lo mejor nos estamos divirtiendo. No sé si tiene alguno, un comentario final o algo más para cerrar o ya estamos bien así. Bueno, entonces yo les mando un abrazo. Eh, Ah, sí, Camila. yo solamente quería, pues, conocer a los otros participantes porque no los vi el anterior seminario. Entonces, quizá una breve presentación ahí para familiarizarnos más. Vale, Cami. Pues bueno, si quieres arranco yo y pues bueno, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, mi maestría es en Antropología Social, trabajo en un programa de gestión deportiva con Andrés, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, justamente porque una de mis líneas de investigación pues, ha sido la antropología del deporte y el cuerpo, como una entrada para entender el mundo social y en este caso pues epistemología, ontología, lo que uno quiera, pero parte de la idea de que se puede estudiar el mundo desde cualquier nicho empírico, ¿no? Esta idea, Clifford Geertz, de que no estudiamos en aldea, no estudiamos aldeas, sino estudiamos en aldeas, algo así, ¿no? Pues bien, no sé quién se quiere presentar más. Sebastián. Sí, mucho gusto, María Camila. Mi nombre es Sebastián García. Yo soy músico de formación con una maestría en musicología. Soy, digamos, también colega de Kevin en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, obviamente en programas distintos. Y pues también tengo esa orientación, deseo también de la investigación académica en el campo musical. Qué chido. Sí, es una diversidad. Bueno, mi nombre es yo sí, hemos empezado al principio por eso, pero bueno, mi nombre es sí, soy compañero de Kevin, también del profesor Sebastián, que nunca lo he visto personalmente, algún día tendremos la oportunidad de charlar. Yo soy licenciado en Educación Física, hice dos maestrías, una en mi campo, que es el de la motricidad en Brasil, y hice una en Educación en la Javeriana. Y el año pasado concluí mi doctorado en un área más interdisciplinar, en Brasil también, en desarrollo humano, pero digamos que profundicé mucho la perspectiva de la gubernamentalidad en Foucault y desde ahí me paré para analizar la política pública de mi área en relación con la educación y bueno, tengo ahí unos cuentos ahí sobre subjetividad, gobierno y otras cosas y biopolítica que me apasionan mucho. Qué interesante que te hayas metido por esas cuestiones porque a veces se cree que es ajeno, pero muy chévere. La verdad, qué chévere. Yo tengo un amigo de la universidad que es como físico-culturista y es entrenador y todo, y el man es filósofo y da clases sobre filosofía del dolor y un montón de cosas. Entonces, qué bacano, la verdad, pues hacer esas conexiones ahí. Ya te tocó presentarte a ti, Camila, porque creo que Darwin ya se introdujo un poco, a no ser que quiera profundizar un poco más.
Creo que se le fue el internet, ¿no? Sí. Bueno, nos debe la presentación para la próxima sesión. Sí, igual, pues yo la invité a ella, pero bueno, después de... Es una colega de la UNAM y ella es también filósofa de la Javeriana de Cali y ahorita está haciendo su maestría en filosofía en la UNAM. Ya está a puertas de sustentar y ha trabajado muchos temas relacionados con estética y filosofía Ay, política. hola. Ah, mira, ahí volvió. Uy, te estaban introduciendo. Yo te estaba introduciendo, Cami, pero dale, dale. Qué pena, no, es mi internet, en serio. Mucho gusto, mi nombre es María Camila, yo soy caleña, pero resido actualmente en México. Soy filósofa de profesión, lo estudié en la Javeriana y ahorita estoy terminando una maestría en filosofía, dedicados a las cuestiones de la música. Me gusta mucho, yo estudié guitarra popular y soy cantante. Wow. Intento de hacer música, pero me gusta harto, pues realmente siempre he estado metida en eso, he estado en bandas de rock y así, pero más por un gusto, creo que es algo más que un hobby, porque sí he estudiado un poquito, pero no lo he hecho, digamos, en un nivel de profesional. Yo soy filósofa, pero todo el día desde la música, desde el arte y también desde la literatura. Entonces, más como hacia esas cuestiones, ahorita estoy trabajando en una investigación que se basa como hacia una crítica al discurso historiográfico, la manera en cómo se conoce la historia y demás. Entonces, bueno, por ahí, por esos lados me muevo. Yo le decía a ti que estoy realmente integrándome de nuevo a estas lecturas lógicas y epistemológicas que no tomaba desde la universidad. Entonces, me parece chévere porque realmente es algo que también me gusta. Y pues eso les cuento de mí. Vale, gracias Camila. Pues No, entonces ustedes. nos vemos en la próxima sesión con el siguiente capítulo, ¿cierto? Que ya es sobre el coherentismo, ¿no? Desde Quine nos va a contar cómo hacia dónde va. Bueno, Dancy, perdón, ya seguí pensando en Quine. Y igual también ya vamos a terminar casi así, ¿no? Sigue coherentismo y el de si es posible la epistemología y ya, ¿no? Exacto, sí, como el último capítulo y luego yo creo que transitaremos a, bueno, se aceptan propuestas, ya ahí como Pues en la así lista. vayan pensando en propuestas ahí. Ajá, por allá se estaba cocinando algún capitulito de Gabriel sobre su propuesta epistemológica en el contexto de una ontología plural. Yo creo que se podríamos leerlo y por ahí hay ideas de algo de Latour que podríamos seleccionar. Y bueno, ya se aceptan ideas, ¿no? Para que vayan pensando de sí, preguntas contemporáneas sobre cómo conocer en diferentes áreas. Bueno, pues les mando un abrazo y nos Vale. vemos el próximo lunes. Chao. 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 Gracias. Chao.